Capítulo número 30 del podcast Líderes y Equipos. En este capítulo vamos a estar conversando con una persona muy especial que está a cargo del tema de finanzas, pero también es abogada, tiene ahí hartas cosas bien interesantes que conversar. Y hoy día trabaja en una constructora y además fue clienta mía a principio de año. Así que sin más que agregar, comenzamos. Bienvenidos al podcast Líderes y Equipos, en donde hablamos de liderazgo, trabajo en equipo, bienestar laboral y todo lo relacionado con el mundo organizacional. ¡Comencemos! Sean todos bienvenidos a este capítulo número 30 ya del podcast. Y como decía al principio, vamos a tener una invitada bien interesante. Tiene muchas cosas que contarnos, así que bienvenida, Vivi, ¿cómo estás? Muy bien, Lenny, muchas gracias por la invitación. Súper, muy contento. Como decía al principio, bueno, nosotros somos compañeros de la Cámara de Comercio, acá en San Antonio. Hicimos una intervención cortita y vamos a comentar un poquito también en la empresa, en la constructora, pero para no hablar tanto yo, ¿quién es? Preséntate tú, ¿quién es Viviana Reyes? Bueno, mi nombre es Viviana Reyes Bustamante, tengo 38 años, soy de acá de San Antonio, actualmente soy empresaria y de profesión soy abogada y magíster en docencia en educación superior. Trabajo en la actualidad en una empresa familiar, que Lenin ya la mencionó, que es la constructora Reyes y Reyes. Es una empresa dedicada a la construcción principalmente de obras sanitarias. Es un legado de mi padre, Nelson Reyes, y cuando él falleció, nosotros como familia, junto a mi madre y a mis hermanos, nos hicimos cargo de la empresa. También ya hace aproximadamente 2 años estamos implementando una nueva empresa que tiene como giro la venta de materiales de construcción, de insumos de construcción, para complementar también nuestra... de la constructora. De la constructora. Yo creo que el objetivo final y a largo plazo es tener un grupo de empresas familiares. Mira qué interesante, ¿eh? Sí. Oye, estábamos conversando antes de entrar este tema de que yo no sabía que es abogada y me dijiste que magíster en docencia. Sí. Ya, y cuéntanos de eso, ¿cómo llegaste de eso a estar a cargo de los números? Sí, bueno, ha sido una aventura bien interesante. Yo cuando salí del colegio hace unos años atrás, me acuerdo que di la PSU. En mi época era la primera vez que se daba la PSU. Claro. Di la PSU y quedé en ingeniería comercial en la Universidad Católica. Entonces mi papá me dice, estudia ahí, hija, estudia ahí. Y yo quiero estudiar Derecho. ¿Por qué? Ni yo sabía. Entré a estudiar Derecho, egresé, y cuando ya comencé a hacer la práctica, hubieron muchas cosas de la carrera que no me gustaron, porque yo tenía muy integrado el tema de la justicia. Entonces yo pensé que iba a ser poco menos que una justiciera. Muy claro. Y me di cuenta que la realidad no era así, ¿me entiendes? Y eso me chocó mucho en estos sueños juveniles que yo tenía, pero me di cuenta también que me gustaba mucho enseñar, que siempre me ha gustado mucho enseñar. Entonces se me presentó la oportunidad en la universidad en que yo estudié de ser ayudante de ciertos ramos. Y empecé a ser ayudante y a dedicarme a la docencia. Claro. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, que era lo que te comentaba hace un rato, que para ser profesor de cátedra exigían ciertos requisitos, pero generalmente llevaban a profesionales o abogados muy exitosos, ¿no es cierto? Claro. Pero yo me di cuenta como alumna y también como ayudante que una de las falencias que existía eran que eran excelentes profesionales, pero que faltaba la metodología para entregar un contenido, porque no eran profesores, ellos nos habían estudiado educación. Claro. Entonces se me presentó la oportunidad y ingresé a hacer este magíster en docencia, donde aprendí muchas cosas, fue muy interesante. Y cuando entré un poco asustada, porque habían profesores de matemáticas, de biología, y yo era una carrera totalmente distinta. Y me fue muy bien, muy bien. Y cuando yo ya termino el magíster en docencia, y que era mi puntapié para pasar a ser profesora de cátedra, que era lo que yo quería, se enferma mi padre y fallece. Y en ese momento es cuando nosotros con mi hermano y mi madre decidimos continuar con la constructora,
Y ahí yo me di cuenta que ya no podía seguir con la docencia, tuve que informar en la universidad y continuar en la empresa. Y ahí empezó mi aventura en el tema de la construcción. Y cuando nosotros hicimos esta reunión inicial con mi hermano, en que decidimos que íbamos a continuar, te cuento que eso fue, mi padre falleció el 2 de enero y el 4 de enero yo estaba con mi hermano conversando ya, ¿qué hacemos? Y ahí determinamos, mi hermano me dijo ya, yo me hago cargo de la representación del legal, yo soy el gerente porque soy ingeniero y tú tienes que ver todo el área financiera. Todos los números. Sí, imagínate para una abogada ver los números. Fue complejo, fue muy complejo, pero súper enriquecedor. Yo creo que una de las cosas que he aprendido en estos últimos años es que uno siempre está en continuo aprendizaje. Claro. Y que no hay desafío que uno no pueda superar. Claro. Sí. Mira, lo que cuentas de este tema de la docencia es súper común que pase. A mí me pasa mucho cuando, quizás no a nivel de universidad, pero cuando voy a congresos, o incluso cuando yo daba taller al principio, claro, yo también era muy bueno haciendo lo que hacía. Pero cuando tenía, teóricamente, pero cuando tenía que entregar, es complejo. Yo me recuerdo siempre, creo que lo contaba en este podcast, años atrás fui a una charla. Yo trabajaba en la Municipalidad de Santo Domingo, te estoy hablando hace muchos años atrás. Yeah. Y fuimos con un grupo de jóvenes a una charla senda sobre temas de drogadicción. Yo estaba por lo menos te estoy hablando hace como unos 10 años atrás, por lo menos, quizás más. Y me recuerdo que la persona que presentó era un tipo fantástico, un magíster en la NASA, un tipo muy bacán, así tenía muchas cosas. Y lo primero que hace cuando llega, un PowerPoint, pero cargadísimo de letras, cargado, pero horrible. Y me recuerdo que yo le puse atención porque era un tema que me interesaba. Yo, sin mentirte, yo creo que habrán pasado 5 minutos y yo estaba pensando, ¿apagué el calefón o no apagué el calefón? Y después me fui. El tipo tuvo como 40 minutos leyendo y horrible. Claro. Y como te digo, cuando yo empecé a hacer lo mío, también me pasaba lo mismo. Llegaba hasta que empecé a notar que había algo raro. Y ahí recién fue cuando ya me empecé a especializar en temas de educación de adultos, pero fue un porrazo. Y hay gente que lleva muchos años haciéndolo y no cacha este tema de que hay una metodología para enseñar, para aprender en realidad, para ayudar al otro a aprender. Así que me gustó mucho eso que dices. Sí, bueno, hay muchas metodologías activas para enseñar y sobre todo en la educación superior. Yo creo que siempre los profesores de básica y de enseñanza media siempre se están perfeccionando. Siempre tienen muchos cursos. Son súper aplicados, encuentro yo, los profesores de colegio. Pero en la universidad eso se deja muy de lado y ahora imagínate combatiendo los docentes con los celulares, con los computadores, claro. Porque ahora los niños van a la universidad con su computador y toman apuntes, pero por mientras que toman apuntes ven videos en YouTube, ven otras cosas. Claro. Entonces es importante saber enseñar, y con el tema de la inteligencia artificial, claro. O sea, si tú como profesor no eres movido para entregarle información, se te van a quedar dormidos los alumnos. Oye, y dentro de esto que es liderar dentro de la clase un poco, en el caso tuyo, o de ustedes como constructora, tienen que igual liderar con harta gente. Sí. En el caso tuyo, ¿cómo ves este tema de cuando uno habla del liderazgo organizacional? ¿Ya? En el caso tuyo también sé que tiene mucho bagaje en lo que tiene que ver, y hablando del Día de la Mujer y el mes de la Mujer, en el liderazgo femenino también. Sí. ¿Cuál es la visión que tú tienes de esto de poder liderar dentro de una organización? Mira, yo personalmente en la constructora tengo un trabajo más bien de oficina, pero sí tengo un equipo a cargo y tengo contacto también con la obra. Y yo creo que el tema de liderar va enfocado principalmente en saber guiar la empresa o saber guiar el equipo de trabajo hacia un objetivo final. Pero en ese proceso, que es alcanzar el objetivo final, tú tienes que motivar a tu equipo, tú tienes que reconocer las capacidades y las habilidades que ellos tienen, y tienes que ser respetuoso, tienes que saber innovar. O sea, ese proceso de alcanzar el objetivo final tiene muchos subprocesos que uno tiene que ir aplicando día a día. Claro. Sí. Y dentro de de este liderar de tu equipo, ¿cuál crees tú? O si nos puedes contar algún desafío que te haya tocado trabajar. Sí, mira,
¿Alguna anécdota chistosa ahí? Yo creo que uno de los desafíos más importantes, bueno, dos yo creo. Uno es la toma de decisiones estratégicas. Fue algo que a mí me costó mucho, porque cuando yo tenía que tomar una decisión importante, y esa decisión, y yo sabía que iba a tener repercusiones, ¿no es cierto? Y no solo en mí, claro, sino que en los trabajadores, en un proyecto, sí, muchas veces sentí temor, sentí miedo, de saber si estaba haciendo bien o no, si me iba a equivocar. Pero después me di cuenta que sentir temor, sentir miedo es una emoción totalmente... Es parte del juego. Común, ¿no es cierto? Es una emoción normal que hay que saber vivirla. Pero si tú tienes un buen equipo y una buena planificación, es mucho más fácil tomar una decisión. Claro. Entonces ahí está el tema de lo importante que es el equipo. Y otra de los desafíos, yo creo que fue cultivar mi paciencia. La paciencia. Sí, la paciencia. Yo soy bien impaciente. Soy bien impaciente. No se nota. Soy bien impaciente. Quiero que las cosas salgan rápido, que salgan bien, como yo las tenía planificado. Y tú cuando te estás enfrentando a un trabajo en equipo, a una empresa, a un desafío, no siempre las cosas salen tal cual uno las tiene planificadas. Claro. Y yo creo que una característica en el liderazgo es saber adaptarse. Y sí, trabajar la paciencia, cultivar la paciencia, para mí ha sido un desafío bien importante que trabajo día a día. Yo me impaciento en la fila del banco. Claro. O sea, para mí yo digo, podría estar en la oficina, podría estar haciendo esto otro. Entonces sí, es algo, yo creo que la toma de decisiones estratégicas y la paciencia hacían dos desafíos fundamentales en mi carrera. Claro. Dentro de lo que acabas de nombrar, el tema que a mí me gusta siempre desarrollarlo, que tiene que ver con la parte adaptativa. Creo que en uno de los talleres que hicimos acá lo nombré, ¿cierto? Sí. Que este tema de que hay una parte técnica que es cuando yo te puedo, no sé, tomar un curso para la paciencia, que es como haz paso 1, paso 2, paso 3. Y eso es técnico en el sentido de que es algo que tú ya lo tienes y lo puedes aplicar. Otra cosa es cómo lo aplicas, cómo te adaptas a la realidad. Claro. Y en el tema estratégico, obviamente que tenemos que estarnos adaptando todo el rato. Van 3 meses del año, yo en crecer en equipo tengo varias cosas que debía haberlas hecho. La cosa no se dio como quería, ya hay que adaptarse. Y en ese tema también está lo que dices tú, el tema del temor. ¿Para dónde voy? ¿Ir a resultar? ¿Qué hago? ¿O me quedo estancado? ¿O lo que hicieron en tu casa, en tu familia? Pues ya, ¿qué vamos a hacer de aquí para adelante? Claro, yo creo que atreverse a cruzar ese río vertiginoso, hay que atreverse, hay que lanzarse nomás. Y si uno tiene miedo, bueno, vive el miedo, pero lo hace igual. Y yo creo que ahí está el aprendizaje y ahí está lo bonito también de ser empresario o de liderar, atreverse. ¿Cómo va a haber un líder miedoso, tan miedoso? No, tiene que ser valiente. Tiene que dar el ejemplo, la pauta. Sí. ¿Cuál crees tú que son los peores errores que puede cometer un líder? Yo digo los peores pecados, o sea, lo que tú, no sé, siempre aquí del podcast la gran mayoría de la gente que lo escucha es desde México y España. Ya. Ahí Spotify te da como te indica todo ese tema. Okay. Entonces hay gente que nunca ha liderado en su vida, otros que están recién. Entonces, ¿qué le podrías decir a esa persona lo que no tiene que hacer? Yo creo que una de las problemáticas o fallas que puede tener algún líder es no tener buena comunicación. Yo creo que la comunicación con el equipo es fundamental. O sea, si tú vas a definir un objetivo, tu equipo tiene que conocer ese objetivo. Tú tienes que saber comunicar, pero a la vez tienes que saber escuchar. Tienes que saber escuchar a tu equipo, lo escuchas, reflexionas, procesas esa información y luego la aplicas. O sea, la comunicación y la escucha muchas veces falla mucho en los líderes. Y la poca confianza en los equipos también yo creo que es una falla importante, porque cuando tú no confías en tu equipo, ¿qué es lo que pasa? Se centralizan las obligaciones o las responsabilidades en algunos miembros del equipo o en el líder. Entonces ahí tú ya estás fallando. Pero el tema de la comunicación, sí, eso sí que es totalmente fundamental. Entonces el error sería no manejar una buena comunicación. Exacto. No escuchar al otro. Bien, el LinkedIn, no sé, le dicen de varias formas. El otro día subía un tema ahí que hablaba de
de que muchas, en el sector público yo he visto harto, que piden, por ejemplo, para mejorar la comunicación y te piden alguien que sea de teatro. Alguien que sea del mundo de las comunicaciones. ¿Sí? Y yo encuentro que está bien en el sentido de que, claro, te ayuda a expresarte mejor, ya. Pero cuando hablamos dentro de una empresa, es súper importante no solamente yo ser capaz de expresarme bien, sino que también escucharte a ti y entender si lo que yo estoy entendiendo de lo que tú me dices es lo que me quieres decir o no. Exacto. Entonces yo creo que ahí el tema de la comunicación es fundamental. Hay un ejemplo que a mí siempre me gusta darlo, lo encuentro muy chistoso. Yo tenía un tío, hablando de comunicación, yo tenía un tío que estaba enfermo, da lo mismo. El tema es que a su hija le dijo, ¿sabes qué? Necesito que vayamos al hospital. Y la hija le dijo, ya, nos vamos a levantar a primera hora. A primera hora nos vamos. Ok. Entonces, al otro día, mi prima dice que a eso de las 5 de la mañana escuchó que alguien se metió a la casa, están robando, se levantó, era este caballero. Pero ¿y por qué te levantaste tan temprano? Pero si tú me dijiste a primera hora. Pero a primera hora son las 7. Pero si a primera hora son las 5. Entonces, de repente, claro, yo puedo hablar muy bonito, pero si no soy específico, ocurren descoordinaciones también. Sí, sobre todo en el tema del trabajo en equipo y en las empresas, muchas veces uno está con 1000 cosas. Estás empezando, por ejemplo, un proyecto, entonces esta pasión que a veces a uno lo embarga en el inicio de un proyecto, uno viene y da una instrucción, pero rápido y se va. Claro. Y la gente no sabe, no entendió bien, lo hace distinto. Entonces ahí yo creo que el líder tiene que ser humilde y tiene que saber reconocer también cuando se equivoca. Si tú no diste una buena instrucción, si tú no explicaste bien cuál era el objetivo, tienes que hacer un mea culpa, decir, oye, realmente, y frente a tu equipo muchas veces, si saben, chicos, realmente yo no di la instrucción bien, o no acordamos el horario específico, dije a primera hora, pero en realidad era a las 7 en tal lugar, claro. Y tenían que llevar tales cosas. Pero esto, el tema de la comunicación, no solo en la empresa, sino que en las relaciones humanas en general. O sea, es algo que uno tiene que saber trabajar. ¿Y cuál crees tú que son los muy relacionados? ¿Cuáles serían como las virtudes? O sea, si estas personas que quieren liderar, trabaja punto A, B o C. Las virtudes que debe tener un líder, yo creo que una de las virtudes que debe tener es que debe estar en equilibrio. Es decir, tiene que saber equilibrar sus emociones, saber equilibrar su mente y su cuerpo. Eso es fundamental para ser un buen líder. Hace unos meses atrás participé en un bootcamp de liderazgo femenino. Y cuando comenzaron las clases, habíamos mujeres de distintas partes de Latinoamérica. Comienzan las clases y la mentora lo primero que hace es hacer un ejercicio de respiración y meditación. Wow. Todas las clases teníamos mínimo 25 minutos para hacer estos ejercicios. Entonces al principio nosotros estábamos como así, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y la mentora dijo algo fundamental y a mí me quedó grabado. Dijo, ¿cómo pretenden ser una buena líder si no están en equilibrio? Claro. Si tú no estás en equilibrio, tú no puedes liderar bien. Tienes que empezar primero contigo. Y yo creo que eso es fundamental y me quedó grabado. Y como te comentaba antes, yo creo que también para ser un buen líder tienes que ser humilde y tienes que ser muy respetuoso de tu equipo y alegrarte también cuando ellos tienen logros, cuando cumplen sus metas. A mí me pasa en la empresa cuando algún colaborador cumple alguna meta, termina su carrera o saca una licencia determinada. Yo me alegro mucho sinceramente porque todos los miembros del equipo son importantes y todos hacen a la empresa. Así que sí. Mira, bueno, entonces poder equilibrarse. Sí, poder equilibrarse. Sí, y esto está relacionado también con el tema que estábamos hablando tras de cámara, que tiene que ver con el tema del estrés, po. Cuando estás muy estresado, tu toma de decisiones seguramente no va a ser la mejor, seguramente no vas a arrepentirte de repente de lo que hiciste, o físicamente también te va a afectar, o sea, dolorcitos de guata, que aquí, que allá. Sí, no, el tema del estrés es algo que vivimos día a día, que yo vivo día a día. Yo soy como te decía, soy bastante impaciente. Claro. Entonces eso va de la mano con que me estreso fácilmente. Y cuando ingresé a la constructora, como era un desafío tan potente, y yo estaba viviendo un duelo también, se me gatillaron las migrañas, pero a full, los dolores de estómago.
Y al principio yo hacía oídos sordos. Claro. Que no estaba pasando nada, me tengo que enfocar en el trabajo, y con el tiempo me di cuenta que no, que era esencial preocuparme y escucharme a mí misma. Y si uno no se escucha, o sea, ¿cómo vas a poder detectar o prevenir una enfermedad y tener un equilibrio, como yo te decía, estar sereno? Y uno mismo tiene que cuidar su bienestar. O sea, si tú como líder no cuidas tu bienestar, ¿cómo vas a cuidar el bienestar de tu propio equipo? Claro, claro. ¿Qué crees tú que son, considerando hoy día el mundo actual, la generación, que se habla de la Z, de la millennial, ya no sé cuál es? Nosotros somos millennial. Parece yo que tengo sí. 40, así que sí, somos... Sí. Entonces, ¿cuál crees tú que hoy día son los desafíos que enfrenta la gente cuando va a liderar equipos? ¿Por qué? En este podcast me han dicho, oye, pero es que hoy día es complicado porque por una parte es mucho más fácil hacer negocio, entonces yo ¿por qué voy a aguantar un jefe, etcétera? Hay otros que dicen es que la gente hoy día tiene poca paciencia, etcétera. Desde tu mirada, ¿qué crees que es un desafío importante para el que quieres liderar? Trabajar con la diversidad generacional, por lo menos en mi área, que es la construcción. Yeah. Cuando tú te enfrentas a un equipo donde tienes miembros de 70 años y miembros de 25 años, es un desafío. O sea, quizás el joven de 25 años prefiere que tú les des una indicación por un WhatsApp, pero el señor de 70 va a preferir que tú se lo digas personalmente o que lo llames por teléfono. Entonces ahí es donde tú te tienes que adaptar a esa diversidad generacional y además a la multiculturalidad que está ahora acá en Chile. Entonces también tú te tienes que adecuar a eso. Y lo otro también que uno se tiene que adecuar es al estrés diario, que era lo que yo te comentaba. Todo el mundo, o sea, no todo el mundo, pero la generalidad de las personas está estresada o tiene problemas. Entonces tú como líder tienes que preocuparte no solo de alcanzar un objetivo, porque muchas veces uno se enfoca solo en alcanzar el objetivo y te olvidas de lo demás, y te tienes que preocupar del bienestar de tu equipo. O sea, eso para mí es algo fundamental. Conocer las personas con las que tú trabajas. Se ocupa mucho el término de la empatía, ¿no es cierto? Está muy de moda el término de la empatía. Uno tiene que ser empático, pero no tienes que tomar partido por algún grupo de tus trabajadores. O sea, tienes que aprender a ser neutral. Se dice, hay que ser empático, no simpático. Exacto, sí. Estoy totalmente de acuerdo, porque yo puedo comprender lo que está pasando, pero yo no voy a tomar parte por A, B o C. Yo tengo que ser neutral para tomar una decisión. Así que sí. Sí. Y ahí se mezcla también el tema de... Ya es como más profundo, pero igual está dentro de esto, que tiene que ver con cómo yo interpreto lo que le pasa al otro. Es decir, yo quiero ser empático contigo, pero ¿qué tan cierto es lo que yo estoy interpretando que te pasa a ti? ¿No será más rollo mío? Claro. Tengo un ejemplo ya, que una vez pasó, había una persona que se le había muerto la hija, una situación terrible, súper, súper compleja. Y había otra señora que estaba tratando de ayudarla, pero se empezó a meter mucho. Entonces dijo, es que yo sé lo que le pasa, entonces necesita esto. Y la otra persona se sintió súper invadida. Entonces, claro, desde la perspectiva de la persona que quería ayudar, estaba siendo empática, porque dijo, yo sé lo que le pasa. En realidad no sabía, pues ella se estaba inventando cómo lo vivía la otra persona. Entonces, claro, cuando queremos ser empáticos, ¿hasta dónde es yo sé lo que te pasa o yo sé que te pasa algo y te voy a ayudar? Creo que eso es más empático a apropiarse. Yo sé lo que te pasa a ti. Sí, porque ya estás haciendo, como tú dices, el problema propio. Y ahí ya estás perdiendo el enfoque. Y es súper importante también aprender a colocar límites en la vida personal y en la vida laboral. Tú puedes tener un problema y claro, estás más triste, quieres contar algo en tu trabajo, pero también colocar un límite. Y eso a veces cuesta mucho poner límites, y colocar límites es muy sanador. Claro. Es muy, muy sanador, y es algo que uno tiene que practicar. Sí. Sí. Para aquellas personas que escuchan igual todo esto, ¿qué recomendaciones les darías? Por ejemplo, pensando en lo mismo, que hay gente que va a liderar, quizás lleva mucho tiempo o que lo está recién iniciando y que le gustaría escuchar el consejo de una persona que ya está liderando, en este caso una mujer. ¿Qué le dirías? Yo creo que uno de los consejos es que tienen que investigar.
tienen que estudiar, tienen que prepararse. Ahora está el internet, pueden buscar mucha información, pero a su vez también yo encuentro que es muy importante buscar un tutor, una mentora, tomar cursos como los que tú haces, Lenny, que nosotros lo hemos hecho uno de trabajo en equipo con la constructora y he participado también en talleres que tú has realizado acá y otros que yo he tomado en otros lugares. Eso es fundamental, o sea, uno tiene que perfeccionarse. Ese sería el primer consejo. Yo creo que en segundo lugar, como te mencioné, estar en equilibrio y trabajar en tu desarrollo ya más interno, ¿no es cierto? Y ahí es cuando uno dice, hoy tengo que meditar, tengo que hacer respiraciones conscientes, tengo que hacer actividades que me gusten, si me gusta pintar, dibujar, danzar, etcétera, hacerlo. Y muchas veces nos ponemos tan objetivos que nos olvidamos de ese otro lado que tenemos, que es espiritual y que es necesario desarrollarlo. O sea, es totalmente fundamental. Y yo creo que el otro consejo que daría también es pertenecer a una comunidad, ¿ya? Yo pertenezco desde el año pasado a una comunidad de mujeres emprendedoras que tiene una muy buena líder y ha sido una experiencia fantástica, muy muy buena. He conocido excelentes chicas, he aprendido mucho. Entonces, rodearte de personas que estén en tu misma sintonía es estratégico. Yo creo que esa es una palabra, es estratégico para ser un buen líder. Claro. Sí. Y tiene todo el sentido del mundo, porque cuando el líder, como decías tú al principio, tiene que tomar decisiones, pero generalmente se está medio solo ahí. Y cuando estás solo te empiezas a darle vuelta, a cuestionarte. Cuando estás en una comunidad puedes llevar eso y te pueden dar otras miradas de gente que está en una situación similar. Exacto. O que pasó lo que tú pasaste. Entonces es súper enriquecedor. Cuando uno está solo ahí en el mundo es como le das vuelta y al final ves que la situación no era tan compleja, pero porque pasó un tiempo. Sí, muy, muy de acuerdo con eso. Sí, bueno, acá en la Cámara de Comercio también nosotros nos reunimos con las socias ya hace un tiempo atrás para conocernos mejor y para apoyarnos. Porque sabes que ayer justamente escuchaba en Instagram que estaban hablando del liderazgo y hablaban de la contención. Y también eso me quedó dando vuelta y decía, bueno, ¿y quién contiene al líder? O sea, tú como líder necesitas tener un entorno que te apoye, ya sea tu familia, tu pareja, amigos, colaboradores, estas comunidades. También necesitas contención y eso es fundamental para también estar bien, que era lo que nosotros hablábamos antes de iniciar el podcast, del estrés. Que es terrible y te acarrea muchas enfermedades. Entonces es necesario tener contención y eso a veces lo olvidamos porque pensamos que pedir ayuda es debilidad. Claro. Sí, y no es así. Pedir ayuda no es ser débil. Hay momentos en que uno necesita ayuda. Si somos seres sociales, vivimos en una comunidad, entonces nos tenemos que ayudar unos a los otros. Claro. Sí. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que pasa cuando la gente se cree Superman. Sí. Te crees Superman y el tema es que después empiezas a tomar decisiones que después te las podrías haber evitado o haber hecho mejores decisiones. Y después a veces tu familia también paga el pato, paga la cuenta. Sí. Que uno anda estresado, no se da cuenta, anda mal. Cuando hago estos talleres de autocuidado que también hacemos, claro, sale mucho este tema de que la gente estás como en automático, estás tomando decisiones, estás haciendo cosas, pero tú te sientes relativamente bien. Pero la gente que te está viendo se da cuenta que en realidad no estás tan bien. Se te nota en la cara, de repente explotas con personas que no tienen nada que ver, empiezas a llevar cosas del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y al final me acordé de un libro que estoy leyendo, que seguramente tú viste la película, porque esta película es muy ochentera, La historia sin fin. Sí. Ya, estoy leyendo el libro, me lo regaló mi hermano. Entonces hay una parte donde hablan del protagonista que es Bastián, el niñito. Entonces él habla de que a él se le murió la mamá. Y el papá, desde que murió la mamá, está perdido así, no sé, pues dice que de repente se sientan a leer y el papá está pegado en una página y de ahí no sale. ¿Cachai? Y el niñito dice que se da cuenta de que pareciera que estuviera ahí, pero no está. Pero el papá sigue trabajando. Entonces cuando estamos medio estresados es como eso, parece que estamos, pero claro, estamos pensando en otra cuestión. Claro, y yo creo que ahí está fundamental el tema de las emociones. O sea, aprender a reconocer las emociones, a escucharte,
decir, oye, me está pasando algo. ¿Qué me está pasando? O no sé, a mí hace unos días atrás me dolió muchos días la cabeza. Entonces yo me pregunté, Vivi, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te está doliendo tanto la cabeza? Y ahí empezar a descubrir y empezar a trabajar. O sea, eso es fundamental, reconocer tus emociones, gestionarlas, y en este mundo rápido uno ni se detiene a hacer eso. Pucha, hasta quiere llorar y voy a llorar poco porque tengo que hacer otra cosa. Entonces, no, uno no puede estar así. Claro. Sí. Oye, Vivi, de todo esto que me estás contando, que está súper interesante, ¿qué palabras libres le dirías a una persona que está mirando esto? ¿Sabes qué? Libre, quizás como palabras finales, todavía no termina el capítulo, pero como unas palabras y... Yo como mensaje les diría que se atrevan, que enfrenten los desafíos, que sean constantes, que actúen con convicción, con seguridad, y que si en alguna oportunidad sienten temor, es normal sentir temor, y que siempre tengan claro que los límites los coloca uno y que uno es capaz de lograr lo que uno se propone, y que no se olviden del autocuidado, y que no se olviden de su entorno, no se olviden que todos necesitamos también apoyo. Yo creo que esa sería mi recomendación. Y también, bueno, cuando tú me comentaste lo de hacer esta entrevista, yo te dije, Lenin, por favor que sea en marzo, que es el mes de la mujer. De hecho vienes con el color. Sí, totalmente ad hoc. Para mí ha sido muy importante el tema del liderazgo femenino, ¿ya? San Antonio, Chile, el mundo está repleto de líderes femeninas, y muchas veces las mujeres se ocultan, ¿ya? O no se visibilizan. Hay mujeres muy exitosas acá y que no se muestran. Es como que les da vergüenza decir los logros que han tenido. ¿Por qué me voy a avergonzar de los logros que yo he obtenido en mi vida si yo los conseguí con mi esfuerzo? Entonces, yo creo que eso también daría como consejo, visibilizarse. ¿Por qué? Porque es importante, porque otras personas pueden aprender de uno y uno puede aprender de otros. Cuando he conversado con emprendedoras de acá de San Antonio, me han contado historias muy bonitas y algunas muy fuertes. Y sabes que nos hemos dado cuenta que tenemos muchas cosas en común y que hemos pasado por procesos muy parecidos, y que a veces cuando tú vives una pérdida como la que yo viví con mi padre, piensas que nada bueno va a salir de ese sufrimiento, y luego te das cuenta que hasta del momento más triste de tu vida, cuando puede ser que topaste fondo, vas a poder aprender. Y eso es fundamental, así que mando un cariñoso saludo a todas las mujeres líderes, porque no solo se lidera una empresa, se lidera la familia, y nosotras también somos nuestras propias líderes. Así que para ellas un abrazo muy grande, y que se atrevan nomás, que no tengan miedo, y si sienten miedo, que se atrevan igual. Súper. Oye, ¿qué nombre le pondrías a este capítulo? Mujeres líderes. ¿Mujeres líderes sí, todo el rato? Sí, mujeres líderes, sí. Ya. Me gustaría algo así, algo relacionado con la mujer y el liderazgo. Está muy en boga ahora el tema del liderazgo femenino y del poder femenino. Pero ¿sabes qué? Y esto te lo iba a comentar, lo hablamos después. Estoy en una agrupación ahora que es Mujeres Líderes de América Latina, y que esta agrupación está asociada también a una agrupación de hombres que se llama Nueva Masculinidad, ¿ya? Y me gustó mucho ese plus, el enfoque que ellos tienen de entender que el hombre y la mujer tienen que trabajar de manera conjunta, apoyarse mutuamente, aprender uno de los otros, y eso es algo que nosotros no tenemos que olvidar nunca, o sea que somos un complemento, y que juntos trabajamos mucho mejor, y así vamos aprendiendo. Así que si bien yo puedo mandarle un saludo del liderazgo femenino a todas las líderes femeninas que hay, no tengo que olvidar el apoyo que he tenido toda mi vida de muchos hombres que han marcado mi vida, que ha sido mi padre. Me emociono por eso.
y mis hermanos. Sí, mis hermanos. Ahora también tengo una pareja que yo quiero mucho y que también he aprendido mucho de mis abuelos también. Así que yo creo que uno tiene que saber vivir en ese complemento que es del hombre y la mujer. Sí. Súper. Muchas gracias, Vivi, por esas palabras. Saludos a todas las líderes y los líderes, claro, de trabajar de esta forma conjunta sin dejarse, que hoy día está igual un poquito de moda eso como de pelear de repente en lugar de ser el complemento, y al final es súper necesario el complemento. Algunas palabras finales para nuestros radio escucha, no sé cómo se dice, podcast escucha, no sé, bueno, que esto está en YouTube. Que nos escuchen, que nos vean, sí, que se sigan informando, que sigan apoyando a Lenin en todas sus iniciativas. Yo le decía que a mí me gusta mucho que él es un hombre muy activo, él activa las cosas, él hace las cosas, no tiene temor, se aventura, y yo creo que eso es fundamental, y aparte es muy solidario. Lenin, te lo digo acá, encuentro Muchas que eres gracias. un hombre muy solidario con tus conocimientos, y eso no es algo tan común. Así que se informen, que vean, que lo busquen en YouTube. Él tiene unos cursos fantásticos, de verdad. No lo digo porque me haya invitado, es porque es verdad. Son muy buenos los cursos que tienen, y por lo menos acá en la provincia no se ven cosas así. O sea, todo está, tú sabes que está centralizado en Santiago. Claro, Así claro. que es una oportunidad para los empresarios de poder trabajar con él. Así que eso como últimas palabras en este podcast, y darte las gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Me sentí muy, muy cómoda, y ojalá lo que he contado y lo que he dicho ayude a otras personas para su liderazgo, y que encuentren su equilibrio también. Súper. Muchas gracias, Vivi, por la invitación, por aceptar la invitación. Sí. Y a todos ustedes los dejo entonces invitados para que también nos escuchen en YouTube o en Spotify, capítulo 30. Y si estás desde YouTube, te pido ahí que le des clic a la campanita, que te suscribas al canal y que compartas esta información con aquellas personas que tú crees que le puedan servir. Y si quieres saber más de nosotros, puedes buscarnos en www.crecerenequipo.com, el podcast Líderes y Equipos, y nos vemos en el capítulo 31. Chao, chao. Líderes y Equipos es un podcast de la consultora Crecer en Equipo. Busca nuestros talleres, programas y servicios en www.crecerenequipo.com. Nos vemos en el próximo capítulo.